Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. En Chile se llevará a cabo la segunda vuelta electoral entre Janet Jara, candidata de izquierda, y José Antonio Kast, representante de la ultraderecha. Las elecciones se van a desarrollar el próximo 14 de diciembre de este año 2025. Es un gusto saludarles y acompañarles a ustedes, amigos y amigas que están pendientes de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, en este nuevo espacio de Voces sobre la Mesa, una mirada para conocer lo que está aconteciendo en esta región. ¿Qué esperar del gobierno ganador en Chile y cuáles serán los principales retos que deben de asumir? Hoy estaremos abordando eso en este Voces sobre la Mesa, que hace 7 días exactamente nos juntó para reflexionar sobre el contexto electoral que Honduras va a vivir el próximo domingo 30 de noviembre, pero que en Chile será dentro de exactamente 15 días, más o menos 15, 16 días. Y quiero dar la bienvenida a este espacio que es retransmitido por cada una de las socias de ALER para Fresia Ramírez. Ella es la presidenta de la Asociación Nacional de Medios Independientes y Comunitarios de Chile. También es productora de la radio JGM, a quien agradecemos porque desde ese acompañamiento que hacen los medios comunitarios, pero sobre todo las voces de mujeres jóvenes, hoy nos estará compartiendo el análisis de lo que se vive en Chile. Bienvenida, Fresia, qué gusto que estés en este programa de Voces sobre la Mesa. ¿Qué tal? Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, Mafe. Espero que esta entrevista pueda abordar todo lo que necesitamos conocer, tanto desde Latinoamérica hacia Chile y desde Chile hacia el exterior. Muy contenta de poder representar a la ANAMIC en esta entrevista. Bueno, es importante decir en este caso que estamos, Fresia, transmitiendo desde los estudios de Radio Progreso en Honduras, en el centro de América, pero que también nos conectamos a través de ALER, del www.aler.org. ¿Qué ambiente se vive en este momento en Chile? ¿Qué es lo que la gente conversa entre el mate, entre el cafecito, entre el té? ¿Y cuál es el ambiente sociopolítico que se está dando en esta cuenta regresiva para las elecciones del 14 de diciembre? Bueno, Chile previo a la primera vuelta presidencial, lo que se evidenciaba era un ambiente bastante polarizado en cuanto a las distintas reflexiones o a las distintas maneras de ver el mundo que se presentan en las distintas fuerzas presidenciales. Sin duda hay un escenario muy complejo donde a la primera vuelta la derecha fue fragmentada, que es algo muy extraño que pase en este país, siempre es generalmente al revés, donde el sector más de la centroizquierda va en distintos candidatos. En Chile pasó este otro fenómeno, y en el cual se obtuvieron unos resultados que hoy día nos llevan a esta segunda vuelta, pero que también tenemos que mirar más a fondo, en que es una de las elecciones con mayor participación desde la vuelta a la democracia debido al voto obligatorio que rige en Chile después de la última elección presidencial, por lo que del total de votantes, que fueron 13 millones, casi 13 millones y medio de personas de un padrón de 15 millones, hay 7 millones ahí que no fueron representados por ninguno de los dos candidatos que hoy día van a segunda vuelta. Es decir, que no votaron ni por Janet Jara ni por José Antonio Kast. Y son quienes precisamente van a definir cuál será la elección que se va a tomar este 14 de diciembre. Por ende, el ambiente que hay ahí entre los tecitos, entre las 11, es de bastante reflexión, análisis y a la vez de un voto
a quien no se le ha hablado de parte de ninguno de estos dos frentes. Me refiero al tercer lugar que obtuvo la tercera fuerza que estuvo en esta primera vuelta presidencial, fue de la mano de Franco Parisi, del Partido de la Gente, un partido de corte populista, que supo hablarle a un sector de la población que generalmente está abandonado de los discursos y de las narrativas más hegemónicas o del duopolio que podemos ver, y que se refiere en particular a muchas poblaciones periféricas, mucho voto popular se fue a Franco Parisi, y hoy veremos cuáles son hacia dónde va a ir este voto, ya que es un voto bastante inorgánico, y que va hacia distintos lados, ¿no es cierto? Por un lado, recoge mucho de lo que fue el estallido social en cuanto a lo destituyente de sus ideas, a la búsqueda ¿no es cierto?, de bajar el sueldo a los políticos, cosas que hacen mucho sentido a la mayoría de las personas, pero a la vez también tiene una corriente que es muy preocupante en cuanto a lo que se acerca a las ideas de derecha en cuanto a ubicar minas antipersonas en las fronteras, por ejemplo. Entonces, ese es un poco de resumen del panorama que pudimos encontrar hoy. Y te escucho y es justo ese ambiente de polarización, también de mucha incertidumbre que estamos viviendo en Honduras. Te cuento que el próximo domingo Honduras va también a elecciones generales. A diferencia de ustedes, el tema de la segunda vuelta no existe. Hay todavía mucha deuda en materia electoral para nuestro país. Que antes de profundizar sobre también cada uno de estos candidatos que van a esa segunda vuelta en estos, ¿verdad?, territorios centroamericanos, Chile, además del fútbol, porque nuestro pueblo es muy futbolero, está muy presente por la figura del presidente actual, el señor Gabriel Boric, que llegó a la presidencia chilena, un presidente joven en comparación con la edad de los mandatarios en América Latina y el Caribe, y sobre todo porque venía de una lucha en defensa de la educación pública en Chile. ¿Cómo valoras la gestión, el paso de Gabriel Boric en la presidencia de Chile, y qué tanto ese accionar va a tener algunas repercusiones con los resultados del próximo 14 de diciembre? ¿Fresia? Ay, sí. El resultado va a estar sumamente marcado por la relación que tiene Janet Jara con el gobierno actual. Janet fue ministra de Hacienda en este periodo, y fue una de las principales gestoras de una reforma muy importante que hubo respecto a la PGU, sistema de pensiones en Chile, que para también retratar un poco de contexto. En el país rige un sistema de pensiones para los adultos y adultas mayores, que muchos la califican de miseria, y algo que podemos también como confirmar en cuanto al reporteo que se realiza en los distintos medios independientes y comunitarios. Y esto es una herencia que venimos trayendo desde la dictadura de Pinochet, donde se privatizan estos fondos y se crean estas asociaciones de administración de fondos. Lo que hoy trae pensiones que son muy insuficientes, y en este gobierno se pudo realizar una reforma donde este monto ascendió, y ha sido una de las principales banderas de campaña de la candidata Janet Jara, que se propuso llegar a este momento de segunda vuelta, y que lo pudo lograr a pesar de las múltiples críticas que existen, sobre todo de parte de un sistema de concentración de medios hacia el gobierno que ella representa. Janet Jara es militante del Partido Comunista de Chile, ella es abogada, me corrijo, fue ministra del Trabajo, me equivoqué. Y siendo ministra del Trabajo obtuvo esta y otras múltiples negociaciones que llegaron a buenos puertos. Entonces, por un lado tiene los hechos de su lado, que son estas reformas que se pudieron realizar y que son valoradas por
quienes, sobre todo quienes reciben este tipo de pensiones y sus familiares. Sin embargo, al mismo tiempo se entienden como políticas insuficientes para el momento de crisis económica en el que nos encontramos desde hace mucho tiempo, no solo agudizada con este gobierno. Hay también en Chile hay un poder muy importante del empresariado donde el precio de los alimentos no es controlado y así otras mercancías tampoco lo son, lo que provoca que exista en Chile un sistema de salud muy deficiente en cuanto a lo público. Lo mismo la educación, una de las cosas por las que luchaba en su tiempo el actual presidente Gabriel Boric era por una educación gratuita, de calidad y universal. Hoy día solamente un porcentaje de la población, gracias a las reformas impulsadas por el movimiento estudiantil y gestionadas por la expresidenta Michelle Bachelet, pudieron crear la política pública de la gratuidad universal, de la que fui una de las beneficiarias, si no, no habría tenido manera de estudiar. Sin embargo, somos un grupo muy pequeño de personas quienes hemos podido acceder a ese beneficio, y al mismo tiempo ha florecido la educación de mercado en Chile con una mayor cantidad de empresas que fundan universidades, que fundan institutos. Entonces hay una mezcla muy importante y muy, muy poderosa de estas herencias de un sistema neoliberal que se ha profundizado en las últimas décadas y que recibió a Gabriel Boric con un sistema consolidado. Y en ese sentido, realizar políticas distintas desde ese gobierno con un Congreso en contra ha sido bastante complejo. Por ende, la opinión y la valoración que hay del gobierno al salir a la calle o al poder preguntar en una urgencia de un hospital, por ejemplo, no es buena, debido a que tiene todos estos factores en contra, y al mismo tiempo en distintos temas el gobierno no ha podido ser lo crítico que anunciaba al momento de su campaña previo a llegar al gobierno. Entonces, esas cosas pueden jugarle sin duda en contra a Janet Jara, ya que representa una continuidad de lo que sería Gabriel Boric. Bueno, la gente que nos acaba de sintonizar a través de este programa de Voces sobre la Mesa, hoy transmitido desde cada una de las socias de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, estamos conversando con Fresia Ramírez. Ella es la presidenta de la Asociación Nacional de Medios Independientes y Comunitarios de Chile, también productora radial, sobre qué esperar de este gobierno ganador y cuáles serán los principales retos que debe asumir el próximo presidente o presidenta de Chile. Justo en esa línea, ¿qué está en disputa, crees, en este proceso electoral? Quien salga ganador en esta segunda vuelta del próximo 14 de diciembre, ¿qué elementos crees que va a generar para un país como Chile? Inserto, hay que decirlo, en una región con mucha situación de crisis, en una sociedad cada vez más polarizada y con mucha incertidumbre. Lulani, el panorama apunta a que como esta elección da puerta a algo que hace muchos años no pasaba en Chile, que es, primero, que muchas personas salieron a las urnas a poder decidir quién puede, quién seguirá gobernando, quién continuará este gobierno. Y en este sentido, el panorama apunta a que esta polarización va a continuar. Por un lado, en la primera vuelta tuvimos los resultados también de cómo será el Parlamento en los próximos 4 años, donde la mayoría está en el bolsillo de la derecha, el resto está en esta tercera fuerza que es el Partido de la Gente, y luego está también en esta misma cantidad que el PDG aproximadamente, el oficialismo, que son los múltiples partidos de centro izquierda que existen en Chile. Entonces hay un Congreso que va a estar muy disputado y que dependerá mucho de quién llega al poder
de cómo esto va a funcionar. En el caso de que llegue Janet Jara, las propuestas que ella tiene, que van en el sentido de asegurar techo con un subsidio para jóvenes, o también propuestas que van en el sentido de la mejora de salud o una mayor mejora de pensiones, que es lo que también se necesita, va a ser complejo de movilizar con un Congreso con el que tenemos. Al mismo tiempo, si es José Antonio Kast quien sale, va a tener sí o sí que negociar con el Partido de la Gente para poder obtener las reformas que él busca, que van en un sentido donde nos disputamos mucho, sobre todo las juventudes, las mujeres, también las infancias, debido a que su programa busca retroceder en muchos derechos que en el caso de los derechos de las mujeres son derechos que uno creyera alcanzados, como por ejemplo en Chile el uso de la píldora del día después, que se pone en duda también con el posible ascenso del Partido Republicano al gobierno. Al mismo tiempo, José Antonio Kast busca eliminar la gratuidad de la educación, que como decía, no es suficiente aún para que la mayoría de la población pueda acceder. Es la única forma en la que muchos hemos podido acceder a la educación superior, y que van en desmedro a sectores más empobrecidos de la sociedad y también a minorías. ¿Para qué hablar de las disidencias sexuales y de género que se ven totalmente invisibilizadas en el programa de José Antonio Kast, asimismo como el cuidado y la protección al medio ambiente, en un país donde tenemos 7 de los 10 factores de crisis ambiental más importantes? Entonces, hay una posibilidad de retroceso muy importante con el ascenso de José Antonio Kast, y no lo pondría en contraparte a que si sale Jara podemos avanzar mucho, porque como lo digo, el Congreso es muy dispar en cuanto a lo que esto pueda hacer. Ella también lo ha dicho en su campaña, para no prometer tantas cosas como pudo haber pasado en el gobierno, en la campaña de Gabriel Boric, que luego no pudo cumplir un montón de cosas. Ella incluso ha dicho que no va a avanzar en algún tipo de reforma para que el aborto en Chile se aumente más allá de las 3 causales que tenemos, por ejemplo. Sin embargo, el lado contrario se ve muy lejana la posibilidad, e incluso se ve el retroceso de la prohibición de temas como la píldora del día después, o derechamente no avanzar nada en cuanto a educación sexual integral en colegios. Al mismo tiempo, el Partido Republicano ha sido protagonista, un triste protagonista de muchas votaciones en Chile que han sido, por ejemplo, el aumento de sueldo mínimo, que sí se pudo aumentar en Chile, una de las políticas llevadas a cabo por este gobierno, y que el Partido Republicano votó en masa en contra. Y así con otros múltiples derechos, como por ejemplo el aumento del postnatal. También es algo en lo que el Partido Republicano está en contra, a pesar de que se dicen pro vida y otro tipo de autodenominaciones que no se ven reflejados en sus votaciones. Entonces, hay mucho peligro en cuanto a lo que pueda pasar respecto a la obtención de derechos que creyéramos conquistados, pero que aún así peligran con un fanático religioso en la cabeza del país, que propone retrocesos derechamente para la clase trabajadora, y a la vez propone mucha fiesta para los empresarios, como por ejemplo la eliminación de muchos impuestos que son el gran empresariado, quienes serían los principales beneficiarios. Asimismo, la eliminación del pago de contribuciones, donde por ejemplo en comunas acomodadas de Chile el 98% saldría beneficiada, mientras que el resto del país no tiene esa problemática como una de las prioridades. Las problemáticas que sí tenemos son la salud, la educación, la calidad de la educación, también la calidad de la alimentación en colegios, que también es algo por lo que el Partido de la Gente ha votado en contra en el Congreso. Entonces hay una historia detrás, desde la creación de este partido,
el Partido Republicano, que también nace del quiebre de la derecha tradicional chilena. José Antonio Kast lidera la salida de la Unión Demócrata Independiente, que es un partido clásico de derecha acá en Chile, que apoyó la dictadura y la campaña del sí. Él se enoja con una buena parte del partido, se va, se lleva un montón de gente y crea el Partido Republicano, que ha tenido sus polémicas desde el inicio y que todas sus votaciones han estado marcadas por la resistencia a los cambios y el retroceso en derechos. Es interesante, Fresia, porque te escucho y mucho de ese contexto también se vive en países como Honduras y otros de esta región. Estamos hablando de dos modelos que están en disputa. Uno, que es garantizar lo logrado, lo mínimamente logrado, sabiendo que todavía hay un horizonte para seguir creciendo en torno a derechos y sobre todo derechos de poblaciones que han sido excluidas desde décadas atrás, y luego un modelo más conservador de limitación de derechos, de también eliminar algunos pasos importantes que se han dado. Algo de eso también se refleja en esta Honduras. También para estas elecciones, ¿cómo está el voto de la juventud, que muchas veces se convierte también en voto decisivo? ¿Por qué línea o cuál es el análisis que están haciendo los jóvenes de este momento que van a vivir el próximo 14 de diciembre? Me da mucha vergüenza tu pregunta, ya que la juventud en Chile durante la última elección se convocó a votar por José Antonio Kast en su mayoría. Hay un cuarto contendor que es un modelo que es del Partido Liberal y que ha salido a autoproclamarse, y también los medios lo han ensalzado como el Milei chileno, que es el caso de Johannes Kaiser, donde también este cuarto lugar tuvo mucha votación de juventud, y en el caso de José Antonio Kast también son los jóvenes quienes se han visto desencantados de la clase política y que lo han expresado de esta forma, que es un voto de rechazo, un voto de castigo al gobierno con el presidente más joven que ha tenido la historia de Chile, y lo que es muy paradójico. Y en ese sentido también es el tercer candidato, Parisi también, quien toma muchos de estos votos de la juventud. Hay mucho por conquistar de la parte de Janet Jara en cuanto a conquistar sobre todo a las mujeres jóvenes para que puedan volcarse a las urnas este 14 de diciembre. Pero de momento el análisis más acabado que se ha hecho del voto de la juventud va en negativo en cuanto también al contraste de que en 2019, hace 6 años, en Chile hubo una revuelta muy importante, un estallido social conocido hacia afuera, donde la juventud fue protagonista. O sea, hay un vuelco muy importante en cuanto a quizás el hastío o a quizás no haber visto resultados de esa revuelta, y que no hay cambios en un sistema profundamente neoliberal que no permite además el avance de derechos, sobre todo en la juventud. En Chile hoy es imposible para un joven tener casa. Es una política que ha beneficiado a los grupos empresariales de las inmobiliarias, que tienen gran poderío también acá, donde los subsidios habitacionales son muy difíciles de obtener, y sobre todo para las juventudes o que no están, que no tienen cargas, es decir, que no tienen hijos, e incluso también la medición, debido a la crisis de vivienda que hay en Chile por este modelo, se hace con que quienes tienen más hijos tienen, por supuesto, más facilidad de tener casa. Entonces la juventud no tiene derecho a techo, no tiene educación digna y de calidad. Solamente hablo de la universitaria, porque desde la infancia hacia la secundaria, el cuarto medio que acá le decimos, también los establecimientos educacionales han sido profundamente despojados en cuanto a los bajos sueldos de profesores, a la infraestructura. Entonces hay una juventud molesta que hoy lo vemos reflejado en que genera un voto de castigo, lo que también es
es complejo y también genera crisis, ya que por el candidato, por quien se decantan, no promete cambios para estos problemas que menciono que tiene la juventud. Entonces hay un análisis mucho más profundo que poder lograr hacer y que creo que con el tiempo se va a poder comprender. Y por supuesto que viendo los resultados que tendremos este 14 de diciembre, que espero que sean con una conclusión muy distinta respecto a la juventud. Y bueno, en Chile y muchos otros países es el voto de las mujeres quien define la elección como tal. Pasó en la ¿Cuánto es el primera... porcentaje, Fresia? Fresia, ¿cuánto es el porcentaje de mujeres que están dentro del padrón electoral? Es prácticamente la mitad del voto, el de mujeres, al igual que la mitad de la población. La mitad más uno somos acá en Chile. Entonces, que la mujer salga a la calle es lo que va finalmente a definir por quién va a decantar. Y en ese sentido ambos están apelando a esa mujer en la casa. Ambos están por cada uno con factores distintos. El caso de Janet Jara, con estas promesas de subsidios habitacionales, de mejoras en la educación para niñeces, también bonos para mujeres. En el caso de José Antonio Kast, la promesa es poder entregar un bono por hijo nacido. También hay un discurso muy preocupante respecto a la criminalización de la migración de parte de José Antonio Kast, que a la vez hace que Jara vaya también a buscar ese voto, prometiendo mayores facilidades para las policías, mayores tecnologías en frontera. Entonces hay una disputa que está marcada por el miedo, que también está presente desde hace mucho tiempo en las elecciones en Chile y en el panorama, en los medios. A pesar de que somos un país que no tiene alta criminalidad, sí tenemos un porcentaje demasiado alto de percepción de inseguridad que se crea por esta mezcla de factores y que hoy mueve la opinión pública y que también tiene mucho que decir respecto a lo que va a pasar este 14 de diciembre. Bueno, yo consultarte para ir cerrando, porque estás en medios comunitarios, en medios aquí también les llamamos alternativos, sos mujer de esa mitad más uno y además joven. ¿En dónde radican personalmente para Fresia tus esperanzas en medio de un contexto complejo que antecede las elecciones generales? Mi esperanza radica en que la juventud popular, en que las familias populares, es decir, quienes habitamos en la periferia, quienes habitan en la ruralidad, puedan mirar cuál de los dos caminos que se nos proponen, porque no son los únicos dos caminos que existen, pero los dos caminos que se nos proponen para este 14 de diciembre son muy distintos entre sí. Uno propone soluciones, según él, inmediatas, que tampoco pueden ser así, y la otra propone cambios que avanzan hacia lo que se necesita, ¿no? Que son mejoras en lo que vemos a diario, cuando vamos a una urgencia y tenemos que esperar muchas horas. Ese es el cambio por el que la mayoría de las personas está apostando por un gobierno que propone soluciones rápidas. Pero mi esperanza es que nos demos cuenta en que cualquier persona que nos esté ofreciendo soluciones inmediatas para un problema complejo y múltiple nos está engañando. Y no quiero que a nuestro pueblo lo engañen. Y este engaño además no nos va a salir gratis a nosotras. Seremos las primeras que nos veremos amedrentadas por lo que pueda proponer o por lo que pueda llevar a cabo finalmente José Antonio Kast si llega a la presidencia. La esperanza está un poco ahí, en que se pueda votar pensando en más allá de 4 años, más allá del mañana, sino que en cambios que puedan tejer un camino
hacia los cambios estructurales que se necesitan en un país donde tenemos el agua privatizada. Ninguno de los candidatos habla sobre hacerla pública, por ejemplo, o en un país donde las tasas de violencia hacia la mujer son enormes. Necesitamos cambios más profundos que van a ser más lentos y que no se van a solucionar de forma tan expedita como nos propone, de forma tan engañosa como lo hace José Antonio Kast. Entonces, va por ahí la esperanza en la juventud, en los sectores populares que nunca han sido engañados y espero que no se dejen engañar nuevamente en esta ocasión. Bueno, y voy a cerrar a propósito con esta palabra que utilizabas, el tema de las periferias, porque quien siempre hacía mucho énfasis en las periferias era el Papa Francisco, que nos invitaba a la necesidad de ir a las periferias para atender la realidad en su totalidad, ya que consideraba que ahí se encontraba el dolor, la esperanza y la lucha cotidiana de las personas, a ir a la periferia, a embarrarnos, a estar en frontera. Muchísimas gracias, Fresia, por atendernos, por contarnos a Honduras, por contarle a América Latina lo que están viviendo en Chile, que se parece mucho a nuestras realidades cotidianas. Muchas gracias, Lolani, y a todo el equipo. Un abrazo. Un abrazo también, colega, comunicadora, es parte, amigos y amigas, que nos están sintonizando en este espacio de Voces sobre la Mesa. Ella es parte de la asociación, exactamente la presidenta de la Asociación Nacional de Medios Independientes y Comunitarios de Chile, hablando de esta segunda vuelta que está programada para el próximo 14 de diciembre. Y como ustedes mismos y mismas escucharon, mucha de la propuesta que se está dando hoy en Chile perfectamente podría ser la propuesta que se da para Honduras para este próximo 30 de noviembre y otros países de América Latina y el Caribe. Agradecerles profundamente que cada viernes en punto de las 2 de la tarde, hora Centroamérica, pero sabemos que como nos retransmiten en varios lugares de esta América Latina y el Caribe, están pendientes de Voces sobre la Mesa, una apuesta por la reflexión, por el análisis y también por tener una mirada conjunta de lo que está pasando en América Latina y el Caribe. Nos sintonizamos la próxima semana. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALERE, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa.